ya nadie podía contradecirlo. Platón sobresale ahí con la dialéctica, en donde una tesis tiene que tener una antítesis para que salga una síntesis, es decir, comenzaba a discutirse de cierta forma algunas ideas. Ese proceso que llegó a un punto muy álgido con Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, ¿cuál es? Muchos le juzgan a Alejandro Magno como un tirano, que es cierto, yo también comparto de que Alejandro Magno tenía comportamientos políticos tiránicos, pero también lo que se rescata de la expansión de Alejandro Magno es la helenización, es decir, que lleva al mundo dominado por los medos, los persas, que era el mundo mágico, traslada ese pensamiento o esas ideas básicas de la ciencia. Es así que uno de sus compañeros, que eran llamados los Getairoi, que era uno de sus más cercanos, se llamaba Ptolomeo, funda una biblioteca bueno, fundan una ciudad, Alejandría, en Egipto, cuando reconquistan Egipto del poder de los persas. Instalan ahí la famosísima Biblioteca de Alejandría, que tendría su final con el triunfo del dogmatismo de San Cirilo sobre Hipatia de Alejandría, que fue su última directora. En Alejandría hubo descubrimientos, pero que si uno comienza a mirar no va a poder creer. El vapor, por ejemplo, la energía a vapor ya habían desarrollado en la Biblioteca de Alejandría. Eh, la máquina de Cistera, que era la primera computadora, Eratóstenes ya sabía la circunferencia de la Tierra. Es decir, había muchísimo avance en materia científica. Pero ¿qué pasa? Cuando cae esa, vamos a decir que era una pequeña lámpara en la civilización occidental, que era Alejandría, cuando cae Alejandría, un manto que es conocido como el misticismo. Misticismo viene de la palabra misto, que es manto, que cubre nuevamente la civilización occidental, que para muchos es conocido también como el oscurantismo, por más de que muchos defienden y dicen que efectivamente que la Edad Media no era así tan oscuro como se pinta, que es sencillamente una mala propaganda una mala propaganda de la leyenda negra atribuida a España. Quizás sí, en muchos sentidos se exageró, y hoy uno puede revisar los libros de historia y se da cuenta de que en muchos casos sí, efectivamente se exageró, pero tampoco se puede desconocer de que el modelo dominante era la sofocracia platónica. La sofocracia es la idea platónica de que una élite intelectual es la que tiene que gobernar. De hecho, que la traducción de la Biblia trajo la decisión, ¿verdad? O sea, que solamente un grupo podía interpretar y solamente un grupo podía acceder a algo más avanzado que lo que se manejaba por ahí, ¿verdad? Entonces, ese avance termina finalmente, la sofocracia termina también en un sistema, en un despotismo ilustrado, y por sobre todo en un sistema dogmático, es decir, no se podía discutir la autoridad. Eh, Toda conclusión científica que terminara amenazando o quizás contradijera algunas sentencias del absolutismo terminaban muy mal, ¿verdad? En el mejor de los casos terminaban encarcelados, o si no, muertos en la horca o torturados. Eh, Fue un dominio absoluto por más de 1000 años del sistema dogmático. Por eso es que el iluminismo propiamente, que muchos confunden iluminismo con liberalismo, no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver en una parte, porque el iluminismo lo que trajo fue la posibilidad de discutir los dogmas. En ese iluminismo es que nace también pensadores como el caso de Rousseau, que de liberal no tiene absolutamente nada. eh, no creía en la propiedad privada, hablaba de un contrato social, nada que ver con el liberalismo, pero sí es parte del iluminismo, porque de cierta forma
también traía una nueva tesis. Esa tesis se refería al estudio de la conducta. Si bien la tabula rasa era la dominante hasta esa época, Rousseau trae un nuevo concepto que es la del buen salvaje. Eh, lo que pasa es que se encontraban de repente niños en la selva, de ahí surgió también la leyenda de Tarzán, por cierto, o la leyenda de Mowgli, ¿verdad? Del famoso escritor indio británico Rudyard Kipling, ¿verdad? El cuento de la selva. Eh, entonces se puso muy de moda esa idea de que existían salvajes que estaban totalmente disociados de la maldad que traía el capitalismo, o que traía, si bien no se conocía la palabra capitalismo, vamos a decir, de la civilización, ¿verdad? Entonces, esa ingenuidad, esa inocencia, supuestamente, según Rousseau, es que hacía creer que estos salvajes eran buenos, ¿verdad? Después vinieron otras tesis que hablaban del mal, del salvaje malo y otros, ¿verdad? Y un intermedio de Montaigne que hablaba de un eclecticismo, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es de que esa conducta de que nacemos buenos es una tesis que también en cierto sentido sobrevivió a los tiempos. Después también el iluminismo trajo otros pensamientos, por citar el caso de Descartes, René Descartes, el francés, que hablaba del dualismo, que por ejemplo, o conocido como el fantasma en la máquina, ¿verdad? Que hablaba de que existe un alma y que el alma es responsable de esa conducta. Es decir, el cuerpo, la parte biológica propiamente, responde a los mandamientos de un alma. Y también, lo cual está muy sostenido por las religiones, ¿verdad? Eh, todo este conjunto de ideas estaban poniendo ya en tela de juicio o en vilo esa idea de la tabula rasa. Defendamos o no, o creamos o no en el dualismo de Descartes, eh, era un nuevo concepto. La idea del fantasma en una máquina una máquina que sería como un robot, ¿verdad? O sea, nosotros. Eh, Finalmente, ese amplio movimiento fue mutando y trayendo también la idea del innatismo, es decir, de que tenemos conductas, que todas nuestras conductas ya lo tenemos preestablecidos. Por supuesto que hubo una gran dicotomía del pensamiento propiamente, en donde algunos estaban a favor de la tabula rasa, otros a favor del innatismo, otros a favor del dualismo cartesiano, otros estaban también a favor del fantasma en la máquina, perdón, que es el dualismo cartesiano, ¿verdad? Otros, como dije, también estaban a favor de ese aprendizaje que es más aristotélico. Entonces, finalmente, tenemos que esa teoría que después se fue, digamos, tomando forma, que era el innatismo, dio nacimiento también a una serie de pensadores o de científicos de la conducta, por ejemplo, Galvani, que experimentaba con ranas, que le ponían corriente eléctrica a las ranas, a las patas de rana, y que conseguía que cierta movilidad. De hecho, ese concepto fue la que llevó a que se escribiera la famosa novela de Frankenstein, porque se creía que la electricidad, de cierta forma, era la causante de la conducta. Entonces, eso fue tomando forma hasta que nace la corriente de los conductistas, en donde Iván Pavlov experimenta con perros, la salivación, la campana, etc. Watson con el comportamiento operante, y otros tantos, Skinner, que son de cierta forma confirmación, a mi modo de ver, o sea, confirmación de una manera más sofisticada, por decirlo así, de lo que era la tabula rasa. Es decir, especialmente los científicos sociales
estaban muy a favor de que de esa, o sea, estaban enamorados de hecho de esa tesis, porque implicaba de que los roles podían ser aprendidos o reaprendidos. Entonces, cuestionaba, por ejemplo, las ideas platónicas de que hay gente que nace para ser esclava y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, el caso del feminismo, que ya tomaba forma, en donde el feminismo estaba, o sea, las mujeres estaban relegadas desde Grecia, imagínense, en donde se le consideraba que no tenían alma o que no tenían una mentalidad propicia para las ciencias, lo cual se vino a tomar con más fuerza eso de que las mujeres no estaban preparadas para la ciencia, con la frenología, ¿verdad? O sea, que cuando nace el positivismo, el positivismo es, a mi modo de ver, el causante de muchas de las desgracias que hoy estamos viviendo. ¿Y por qué sostengo esto? El positivismo, que era una especie de religión hacia la ciencia. O sea, comenzamos a enamorarnos tanto de la ciencia porque veíamos lo que estaba haciendo la ciencia. Se estaban descubriendo cosas fantásticas. La idea o el método dominante era el verificacionismo, es decir, la evidencia, que ponía en tela de juicio, o sea, destruía de hecho el concepto dogmático de que se creía solamente en la palabra. Ahora era necesario la evidencia. Nullius in verba era el aforismo, o sea, en la palabra de nadie, que quiere decir que solamente creemos en la evidencia. O sea, toda esa corriente trajo un enamoramiento de la ciencia. Nace así el positivismo, o posidere, ¿verdad? En Francia especialmente, en donde Augusto Comte decía que gracias a la ciencia ahora vamos a poder tener una sociedad más luminosa, una sociedad de las ciencias. Incluso se comenzaron a experimentar en América Latina el caso del porfiriato en México, que se estableció el primer gobierno científico, por decirlo así, en América Latina. Muchísimos males vinieron de ese concepto. Entonces, el positivismo también trajo una pseudociencia, hoy podemos decir que una pseudociencia, que era la frenología, que creían que el ser humano tenía, su inteligencia estaba supeditada al tamaño del cerebro. Por eso es que de ahí viene la famosa palabra, la famosa frase: no tenés dos dedos de frente, dicen, como emulando al chimpancé, ¿verdad? Que el chimpancé tiene una frente más hendida y el ser humano tiene dos dedos de frente más, por eso es más inteligente. Se creía que eso determinaba la inteligencia. Imagínense que ese era el dogma del momento y que las mujeres tenían el cráneo mucho más pequeño que el hombre. Eso vino a confirmar de cierta forma de que las mujeres eran inferiores. El positivismo, que en realidad es, es la beta de donde sale el socialismo, conocido como socialismo científico, especialmente pergeñado por Karl Marx, en donde la idea era de que ese socialismo era parte de un proceso científico.